Hermanos, hoy vamos a concluir la exposición de la primera parte del párrafo 1. Solo para ponerlos en contexto, en donde estamos estudiando la Confesión de Londres y estamos estudiando particularmente ahorita el capítulo 1, párrafo 1, la primera parte de ese párrafo. Y es que hay una frase en ese párrafo que no obstante es muy importante para la fe de la iglesia. ¿Y cuál es esa frase que suele ser ignorada? Dice que aunque la Escritura es la norma suficiente, aunque la Escritura es nuestra máxima autoridad en cuestiones de revelación, no hay nada superior para conocer el camino a la salvación, para conocer cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos en obediencia. Aunque la Biblia es la única regla suficiente para ello, no obstante, Dios también se ha revelado en la luz de la naturaleza. Y esto es lo que llamamos la teología natural. ¿Qué es la teología natural? La teología natural es aquel conocimiento que podemos tener respecto a la persona de Dios, su existencia y algunos aspectos de su ser, o sea, algunos atributos de quién es Él, así como otras cosas relacionadas con Él por medio de la razón. Nosotros podemos conocer a Dios más perfectamente por medio de su revelación en las Santas Escrituras, pero también podemos conocer respecto a Dios por medio de la creación. El hombre a través de la razón contempla la creación, contempla su alma, contempla la ley que Dios le ha puesto en el corazón y de ahí deduce ciertas cosas, ciertos principios que están integrados en la naturaleza. Dios puso ciertas leyes, ciertos códigos por decirlo así, en toda la naturaleza, de tal manera que cuando el hombre la estudia, puede conocer algo de aquel que puso esos códigos. Esa es la teología natural, el conocimiento que tenemos de Dios, su existencia, sus atributos y algunas cosas relacionadas con Dios a través del uso de la razón por medio de la revelación general. Eso hemos estado viendo por 4 domingos. Hoy es el 5º y hoy vamos a concluir. Ya vimos qué es la teología natural. Ya vimos que esta es bíblica, ya vimos que en la iglesia a través de la historia ha sido muy utilizada, ya vimos cómo se practica. La semana pasada dimos 4 pruebas de la existencia de Dios y cómo podemos deducir ciertos atributos del ser de Dios a través de estas pruebas. Bueno, hoy voy a concluir este estudio para seguir con la segunda parte después, la segunda parte del párrafo 1. Y hoy vamos a concluirlo con los usos de la teología natural. Los usos de la teología natural. Ok, ya nos has llenado la cabeza por 4 domingos de la teología natural. Ya sabemos que es bíblica, que tiene principios utilizados a través de toda la historia de la iglesia y ya vimos cómo se practica. Pero bueno, al fin, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Bueno, hermanos, yo creo que tiene varios principios de utilidad. Y déjenme exponer 3 y después diversificar cada uno de estos 3 en varios aspectos. Los 3 usos que tiene la teología natural son el uso propedéutico, el uso doxológico y el uso apologético. Propedéutico,
doxológico y apologético. Comencemos con el uso propedéutico, y aquí no puedo hacer un trabajo tan detallado en esto, pero cuando digo que la teología natural tiene un uso propedéutico, primero debemos entender qué significa propedéutico, ¿no? ¿Qué es el propedéutico? Porque algunos de ustedes quizá tienen una familiaridad con ese nombre, ya que al querer ingresar a la universidad, muchas veces primero hay cursos propedéuticos que te ayudan a elegir si cierta carrera es la que tú deberías tomar. Propedéutico quiere decir que es aquel conjunto de saberes que son necesarios para que un hombre pueda embarcarse en cierto estudio. Digamos que alguien quiere ser físico matemático, pero no entiende bien el cálculo, no entiende bien las bases de la matemática. Bueno, un curso propedéutico debería tomar a este hombre y por unas semanas o años entrenarlo en estos saberes de las matemáticas para que pueda estar capacitado para embarcarse en esta materia más elevada. Bueno, ese puede ser uno de los usos de la teología natural. Alguien lo llamó como la preparación de la naturaleza del hombre. Cuando digo que la teología natural funciona propedéuticamente, quiero decir que hay ciertos elementos de la teología natural que nos preparan para tener un buen estudio de la teología, para tener un estudio más profundo del conocimiento de Dios. Hermanos, la teología es la reina de todas las ciencias, es la reina de todos los saberes. Y la teología natural muchas veces puede servir como un propedéutico para prepararnos más para poder comprender esa materia. Déjenme intentar aclarar esto en sus mentes a través de una cita de un autor llamado David Haynes. Él, hablando sobre, él dice en su libro, voy a demostrarles que la teología natural es muy bíblica. Pero él se detiene un momento y dice, a ver, hay algo irónico aquí. Hay algo irónico, déjenme leerles como dice él. Hay algo irónico en el capítulo que lleva por título Los fundamentos bíblicos de la teología natural. O sea, está diciendo, hay algo extraño, hay algo chistoso, por así decirlo, en que digamos que estos son los fundamentos bíblicos de la teología natural. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso que es irónico? Él dice, ya que realmente no es posible interpretar la Biblia correctamente, ya que realmente no es posible interpretar correctamente los pasajes utilizados para apoyar la teología de la doctrina natural sin un conocimiento y razón naturales. O sea, dice, ni siquiera puedo interpretar la Biblia bien si no tengo algunas ideas ya de la teología natural. Él continúa y dice, incluyendo algunas verdades típicamente que se clasifican como doctrinas de la teología natural. A ver, ¿qué nos estás diciendo? Él dice, cuando abro la Biblia y digo, hermanos, voy a demostrarles que la teología natural es bíblica. Antes de interpretar el texto ya estoy usando teología natural. Ya estoy usando algo de la teología natural. ¿Por qué? Hermanos, déjenme darles un breve ejemplo de esto. Imagínense que ustedes empiezan a leer Génesis 6. Empiezan a leer el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y de repente llegan a un texto donde dice, y Dios se arrepintió. Y continúan leyendo y empiezan a escuchar que Dios se paseaba por el huerto, entonces
Dios se arrepiente, Dios tiene pies para pasearse en el huerto, Dios habla y después se encuentran en los Salmos que se habla de las alas de Dios, cómo Dios cobija a su pueblo. Y entonces algo empieza a ocurrir en la mente y una imagen de Dios empieza a formar y decimos, caramba, tiene pies, se arrepiente, es como entonces como un hombre, tiene alas, tiene ojos, como dice Crónicas, los ojos del Señor están alrededor de toda la tierra buscando mostrar su favor a su pueblo. Entonces lo que dice David Kane es, vean, es buena la teología natural porque nos prepara para que incluso al acercarnos a esos textos ya sepamos que ese lenguaje es metafórico, porque Dios no puede tener cuerpo, no puede tener partes, no puede ser mutable. Entonces, la teología natural, hermanos, una buena teología natural sirve al creyente para tener un estudio más exacto y profundo de las Santas Escrituras. Ahora, cuidado. No estoy diciendo que es necesario comenzar cronológicamente hablando con la teología natural y después de esto leer y estudiar la Biblia. No estoy diciendo que ustedes deben comenzar en casa con sus hijos con pura teología natural. A ver, ahorita no abran las Biblias, niños, no abran las Biblias por estos próximos 10 años. De sus 5 años a sus 15, les voy a enseñar pura teología natural. No es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que necesitas un estudio preparatorio de la teología natural para después abrir tu Biblia. Lo que estoy diciendo es que profundizar a la par en ambos, tanto en la Escritura como en la teología natural, va a ir perfeccionando mi entendimiento poco a poco en la teología. Así que en ese sentido es propedéutica la teología natural. En ese sentido, conocer a Dios por medio de la razón, ciertos atributos de Dios por medio de la razón, me capacitan y capacitan a nuestros hijos para interpretar, hermanos, incluso no solo la teología, sino la realidad. No solo la teología, sino la realidad. Un buen estudio de la teología natural, como lo ejemplificamos la semana pasada, de ciertas cosas que podemos conocer de Dios a través de la razón, puede ayudar a nuestros hijos incluso a interpretar correctamente sus descubrimientos de biología, sus descubrimientos de química, sus descubrimientos de matemáticas. Porque lo que va a hacer la teología natural, hermanos, va a darnos una idea no solo de un texto de la Escritura, sino de la realidad completa. Va a ayudarnos a interpretar el mundo a través de esto. Así que en ese sentido, la teología natural sirve propósitos propedéuticos. Ahora, ese fue el uso más difícil. Si están un poco confundidos, déjenme resumirlo y pasar a lo más práctico, pero creo que es importante. El uso propedéutico simplemente quiere decir que profundizar en la teología natural me ayudará a fortalecer mi entendimiento de ciertos aspectos y doctrinas enseñadas en las Escrituras. Voy a dar otro ejemplo porque sí me interesa, hermanos, aunque es un poco complejo en ocasiones este punto, sí me interesa que al menos lo rocemos en nuestro entendimiento. Aquí va. Los antiguos pudieron deducir por medio de la razón no solo que Dios existe, sino que además Dios no está compuesto por nada, sino que Él siempre es lo que es. Y Dios no es la suma de amor más esto, más lo otro, sino que todo lo que hay en Dios es Dios. Hermanos, esta fue una doctrina que en filósofos como Platón, como Aristóteles y sobre todo un hombre llamado Plotinio,
llegaron a un pensamiento muy desarrollado, muy exacto en por qué Dios tiene que no puede ser compuesto de partes. Tú y yo estamos compuestos de partes, ¿cierto? Por mínimo estamos compuestos de dos. Ahora, si queremos buscarle más, podemos encontrar muchos más tipos de composiciones, pero por mínimo dos. Y escuchen esto, todo aquello que es compuesto tiene un principio, porque para que las partes se unan tiene que haber algo que les preceda. Además, todo aquello que es compuesto no es autosuficiente porque necesita de algo fuera de sí que lo componga. Además, todo aquello que es compuesto puede llegar a ser mutable, porque si se pudo componer, se puede descomponer, ¿sí? Se puede separar. Entonces, ellos dijeron, no, vemos que el mundo está compuesto de partes, pero nada que está compuesto de partes puede ser causa suficiente de sí misma, por lo tanto tiene que haber un ser simple, o sea, sin composición. Ok, les dije que este era el ejemplo fácil, ¿verdad? Aquí viene lo más fácil. Hay unos autores hoy en día en los Estados Unidos que niegan el uso de la teología natural. Dicen, no, la teología natural no, porque ahora nuestras mentes están corruptas, ya no entendemos bien, por lo tanto, todo lo que podemos interpretar o lo que los hombres han interpretado del mundo ya no es correcto. No puedes tomar nada de Aristóteles, o nada de o nada del otro, porque ellos erraron absolutamente. Y esa doctrina de la simplicidad, dicen ellos, y esa doctrina de la simplicidad no es nada más que Aristóteles bautizado en el cristianismo. Ese no es Dios, hermanos. En el mundo, en Estados Unidos, están algunos empezando a negar que Dios es un ser simple, sin composición. ¿Y en qué va a caer esto? En una negación en un futuro de la inmutabilidad. Ok, ¿qué los llevó a negar la doctrina de la divina simplicidad? Y teólogos importantes, ¿qué los está llevando a ello? Que para ellos la teología natural no tiene nada que ver en la teología formal, en la teología especial. Y como la Biblia no me hace toda esa elaboración que hicieron los antiguos de que Dios es simple, yo no tengo por qué creer eso. Yo no tengo por qué creer que Dios es simple, así como me lo han explicado estos grandes autores de la Reforma Protestante como Turretin o como nuestra Confesión de Fe. Yo no tengo que creer como ellos en la doctrina de la simplicidad, porque a mí aquí no se me desarrolla ese punto con toda esa sofisticación. ¿Cuál ha sido el punto en todo esto? Hermanos, que lo que podemos conocer a través de la razón, aparte de este libro, en el libro de la naturaleza, es verdadero. Y si podemos conocer de Dios con exactitud, que es un ser simple a través de la razón, y hay textos aquí que me indican eso, yo estoy obligado a creer ambas cosas. A eso me refiero con que la teología natural me va a ayudar a interpretar mejor mi Biblia. En la antigua forma de educación, lo que se llama escuela clásica, los niños iban a empezar regularmente con aspectos de su gramática, memorización, y después pasarían a un proceso de lógica donde trabajarían más ciertos aspectos, ciertos filósofos y ciertos ejercicios. Todavía en ese tiempo no existía lo que hoy llamamos la lógica formal, que prácticamente es como matemáticas avanzadas, pero iban a ejercitar ciertos trabajos de lógica y al mismo tiempo iban a trabajar ciertos aspectos de retórica. Ok, ya sabes usar tu lenguaje, ya sabes organizarlo en tu mente, ahora es tiempo de que aprendas a declararlo. Bueno, a través de todo ese proceso, los niños tienen que ser y eran educados tanto en la Biblia como en la teología natural, porque estos aspectos de lógica y de gramática, que el uso de la razón los iba preparando para algún día
sí llegar a la formalización avanzada de la teología. Hermanos, en la antigüedad no podía ser estudiante de teología, sino, me refiero a teología, teología avanzada, teología sistemática, teología formal, si no habías pasado primero por una buena educación de teología natural, el uso de la razón, la lógica, los conocimientos básicos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la teología natural tiene un uso propedéutico. Si no eras capacitado en esa forma, corrías riesgo de llegar a graves errores, como negar que Dios es simple, como negar que Dios es inmutable, como negar que Dios es impasible, o afirmar que Dios es pasible, o sea, compasiones, decir Dios es compasiones. Para evitar todos esos errores, los creyentes tenían que ser bien educados en una buena teología natural. Repito, esto no significa que cronológicamente es primero la teología natural y luego la Biblia. Esto significa que van a la par y una comunica a otra y una comunica a otra. Ok, espero que eso ayude a explicar cuál es el uso propedéutico de la teología natural. Pasemos a los más sencillos. El uso doxológico o de edificación. Repito, la teología natural es aquel conocimiento que tenemos de Dios por medio de la razón, que nos muestran tanto que Dios existe como ciertos atributos de Él. ¿Qué quiero decir con que la teología natural sirve propósitos doxológicos? Hermanos, que resultan para el bien de la iglesia. Que resultan para el bien de la iglesia, que abunda esto para la gloria de Dios. Y déjenme darles aquí algunos ejemplos. En primer lugar, el creyente por la teología natural es movido e incitado a adorar a Dios por su grande bondad. Abran sus Biblias en el Salmo 8. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, versículo 1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Hermanos, si hoy nos asomamos a el momento en que el sol se está poniendo, a ese precioso ocaso, y lo dejamos y nos quedamos contemplándolo, esas bellas puestas de sol. Yo estoy seguro que si dejaste tu celular en tu casa y no estás distraído por el celular, al contemplar esa belleza, vas a ser empujado a adorar. Vas a ser empujado a decir, Señor, qué grande eres. Claro, puede ser que esto no pase, puede ser que te esfuerces y lo veas y no pase nada en tu corazón. Y eso habla de la insensibilidad en la que podemos estar, cómo hemos perdido tanta sensibilidad para la belleza. Pero ese sería otro tema. El punto es que supongamos que sí nos conmueve y somos movidos a adorar a Dios. Hermanos, esos digamos es los básicos de la teología natural. Dios se ha revelado, yo lo contemplo y a la luz de contemplar deduzco ciertas cosas, sea consciente de ello o no. Yo deduzco que Dios lo creó y por eso le adoro. Yo deduzco que Él quiso hacer esto bello y por eso le doy gracias, porque lo hizo bello para mi disfrute.
Esa es la teología más natural, más básica. ¿Y cuál es el resultado? Adoración a Dios. Reconocerlo grande, reconocerlo supremo. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando vamos más allá? Ya no solo nos quedamos con el crepúsculo, con el ocaso. Ahora vamos a casa e intentamos profundizar a través de la contemplación de la creación, ¿qué otras cosas es Dios? ¿Qué otras cosas Él es? Y llegamos a deducciones más sofisticadas, más complejas. Hermanos, ¿cuál debería ser el resultado de esas contemplaciones? De, por ejemplo, llegar a deducir que Dios es aquel que es la causa de todas las cosas y Él mismo no tiene una causa. Eso debe mover al hombre al asombro, incluso a un temor reverente, a decir, ¿quién eres? Tú eres grande. La teología natural puede mover al hombre a adorar a Dios. La Escritura obviamente nos mueve a eso, porque la más grande de las obras de Dios se nos revela aquí. Pero hermanos, los cristianos tienen 2 libros, usemos ambos para adorarlo. 2. Todavía en el uso doxológico podemos decir que tiene el uso para cuando el creyente lucha poder vencer. Hermanos, todo cristiano, o la mayoría, pasará por algún momento en su vida, o ha pasado, en donde hay unas luchas tan fuertes, espirituales, que puede llegar a negar incluso la existencia de Dios. Unas luchas severas en donde se pregunta, ¿y realmente Dios existirá? Bueno, los cristianos no admiten muchas veces estas luchas porque les da pena. Y saben, son de los pecados o las dudas menos confesadas. Se confiesan a veces, pero hay veces que no, porque da pena. Ok, puedo confesar que estoy luchando con este pecado y este otro, pero confesar que estoy dudando de la existencia de Dios, ¿no hace eso incluso mi cristianismo irrazonable? Bueno, cuando viene alguien a decir que está luchando con la idea de la existencia de Dios, yo voy a recomendarle en primer lugar que tiene que arrepentirse, porque ese tipo de dudas es pecaminoso. Y aunque sean involuntarias, muchas veces, aunque estemos luchando, aunque nos duela, es algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Además, le voy a recomendar que cuando vengan esas dudas, esté cantando la Escritura. Que lea la Escritura lo más que pueda. Y le voy a decir que ore y que confiese a Dios eso, hermanos. No le voy a recomendar, ve y ora a Dios y haz como si no dudaras. No, yo le voy a decir, ve y dile ahí, Señor, incluso dudo de ti. Ábrele tu corazón tal cual es y pídele ayuda a la luz de tu necesidad. Señor, incluso estoy aquí dudando si debo estar aquí, porque estoy dudando si realmente tú estás. Pero continúa, arrepiéntete y continúa leyendo. Pero estoy dudando de la existencia de Dios. ¿Cómo voy a poder confirmar que esta es su palabra, la palabra de Dios? Tú continúa, porque el Espíritu Santo usa su bendita palabra de una forma especial para poder ayudar el corazón del creyente. Así que cuando dudes, continúa. Pero dentro de todas esas herramientas, la teología natural también tiene una función. ¿Por qué? Porque, hermanos, como una herramienta más, repito, como una herramienta más, no como la única, yo le voy a decir, ¿recuerdas las pruebas que hablamos de la existencia de Dios en el domingo, ¿qué fue? ¿18? El domingo 18, el domingo pasado, ¿recuerdas lo que hablamos en las pruebas de la existencia de Dios? Bueno, ven, vamos a profundizar en cada una de estas pruebas. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, si lo que dijimos la semana pasada es verdad, y creo que lo es,
Negar la existencia de Dios no es ser muy inteligente, es ser un necio. Y la palabra hebrea, yo me he limitado de decir la fuerza y el significado de la palabra hebrea, pero la palabra hebrea es mucho más fuerte de lo que nosotros entendemos por la palabra necio. Uno que niega la existencia de Dios es llamado incluso más que si alguien dijera torpe, ¿sí? Y ya ustedes piensen en la palabra. Es una palabra muy fuerte. Por eso decía la semana pasada, si tú te sientes al incrédulo, si te sientes muy sabio por negar la existencia de Dios, la Biblia te dice que no eres más que un necio. Un necio. ¿Y recuerdan el ejemplo que dimos del chocolate? El papá que veía a su hijo embarrado de chocolate y la camisa y la mamá le decía, ve, comió chocolate. No, no comió, le decía el papá. ¿Qué? Velo, le toca que lo reprendas. Pero recuerden que a él le urgía ir a ver su partido, ¿sí? Entonces, no tiene nada, ya déjame ir. Velo, está manchado, todo embarrado. Bueno, eso es un necio. El que niega la existencia de Dios es un necio porque tiene que dejar de usar el cerebro para ser ateo. Para ser ateo hay que empezar a dejar de usar el cerebro. ¿Sí? Entonces, una herramienta que se puede usar con el creyente que está dudando es, hermano, recuerda esas pruebas de la existencia de Dios. Es ilógico. Cuando venga esto, di, es ilógico. Es ilógico que niegue tu existencia. Es ilógico que este precioso cosmos se haya creado de la nada. Y así pide ayuda y así arrepiéntete en medio de esas fieras luchas. Así que la teología natural ayuda al creyente en medio de sus luchas. Algunas cosas más. Por ejemplo, lo ayuda a luchar con el ateísmo práctico. Hermanos, la teología natural nos debería empujar a querer vivir más y más como cristianos. Me acordaba de este ejemplo. Cuando Abraham miente a el rey y le dice que Sara no es su mujer. Y entonces él la toma, pero tiene sueños. Y entonces se arrepiente y deja a Sara. Y al otro día habla con Abraham y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué has pecado así contra nosotros? ¿Cómo? Él dice, porque me ibas a hacer pecar contra Dios o los dioses. Al yo tomar tu mujer, ¿por qué me has hecho ese grande mal? ¿Cuál es lo sorprendente aquí? Que un pagano le está diciendo a Abraham cómo se debe conducir a la luz de que hay dioses. Hermanos, un pagano estaba instruyendo a Abraham de cómo se debería conducir a la luz de que hay dioses. Esto pone un fuerte peso para nosotros como cristianos. Hermanos, allá afuera hay personas, muchos incrédulos, muchos paganos, pero que tienen la idea de un Dios y que con toda su ignorancia y todo su pecado están intentando vivir a la luz de esa idea. Mis hermanos, nosotros deberíamos intentar vivir con mucho más fuerza para nuestro Dios a la luz de ello. Otro ejemplo es Jonás. Se sube a la barca, va todos muy contentos y empiezan las fieras olas. ¿Y qué ocurre con ellos? Dice, alguien pecó contra los dioses. Alguien pecó contra los dioses. Jonás, a ver, dinos de dónde vienes. Y él dice, sí, soy yo. Vengo huyendo de Dios. Hermanos,
los paganos reprendiendo a un hijo de luz, porque eso era Jonás, parte del pueblo de Dios, sobre su pecado de no querer obedecer a el Señor. Mis hermanos, ¿creemos en Dios? Sí, porque a la luz de la palabra y el testimonio del Espíritu y a la luz de la naturaleza es imposible no creer. Y aparte, hermanos, creemos en su Hijo Jesucristo, que fue enviado por nuestros pecados. Mis hermanos, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de que Dios existe? ¿Cómo deberíamos a la luz de enfatizar que lo más razonable es creer que Dios existe y por lo tanto vivir en conformidad a ello? Hermanos, ¿creemos en la vida eterna? ¿Creemos en el juicio venidero? ¿Se distingue nuestra vida a lo de los paganos? ¿En nuestra conducta, en nuestra moral, en nuestros esfuerzos, en nuestra entrega? ¿O los paganos nos aventajan en algunos aspectos de la religión? Que la teología natural nos ayude a ser movidos a vivir a la luz de Dios. Yo estaba pensando esta semana, ¿por qué cuando vamos en la calle, si yo sé que otra persona es también cristiano, como que si me porto mejor, ¿sí? A lo mejor estábamos pagando en la caja ahí en el súper y ya me estaba empezando a molestar porque la cajera me estaba cobrando doble todo, ¿sí? Y me empiezo a molestar y estoy empezando a manifestar esas orejas rojas quizá, o como se manifieste, o esas narices que se le abren a algunos por aquí. Y entonces pasa un hermano, y como si nos cayó agua fría, ¿sí? No, cajera, no se preocupe, cóbreme lo triple si quiere. Hermanos, allá afuera hay un mundo que aunque odia a Dios y muchos están viviendo de la forma más desordenada posible, todavía no se escapan de la imagen de Dios y todavía viven en conformidad a su ley. Hermanos, los cristianos deberían dar muestra allá afuera de que tienen una fe mucho más fuerte de que Dios existe y que la vida eterna existe. Saber que estos hombres de afuera conocen a Dios debería hacernos siempre echar esa cubeta de agua fría, sea quien sea, porque hay testimonio que dar ante un mundo perdido. Otro aspecto de la edificación y doxología es la consolación de la iglesia, y aquí voy a ser ya muy breve. No me fijé del tiempo y se me fue el tiempo muy rápido. Stephen Charnock, en uno de sus sermones que da sobre la existencia de Dios, él tiene 2 excelentes sermones. Espero que algún día estén traducidos completo al español porque son hermosos esos 2. Bueno, no son sermones, son de hecho discursos. Uno de sus discursos es como, no sé, 100 páginas. Y él utiliza, después de haber probado la existencia de Dios a través de 5 o 6 razones, él después consuela a su iglesia y dice: hermanos, yo sé que hoy ustedes están padeciendo y que ellos viven como si Dios no existiera, pero recuerden que Dios existe y lo hemos probado a través de la teología natural. Por lo tanto, sean consolados que ustedes viven a la luz de la razón. El mundo piensa que ustedes son irracionales, que son un estorbo, pero realmente ustedes viven a la luz de la razón. 5. Una exhortación. Como exhortación sirve la teología natural. Porque si los paganos por medio de la razón han podido conocer tantas cosas tan hermosas respecto a su existencia y atributos,
¿Cuánto más el creyente debería hacer un esfuerzo más continuo en conocer quién es su Dios? Mis hermanos, creo que algunos paganos nos dejarían ver mal a la luz de lo que conocemos de Dios comparado a lo que ellos han podido conocer respecto a Dios. Esforcémonos por poder conocer más a nuestro Dios. Sí, a través de la teología natural y sí, a través de la teología especial, a través de su bendita revelación. Humildad. Hermanos, aquí yo veo siempre una inconsistencia en práctica. Hay algunos que han caído en tal orgullo de decir, los paganos no me pueden enseñar nada respecto a quién es Dios, que yo puedo negar lo que ellos dicen que es Dios, porque yo tengo la revelación especial. A ver, yo aquí veo una inconsistencia grandísima. Nosotros vemos el descubrimiento del universo, de planetas, y decimos, ¿son paganos la mayoría de los que lo hacen? Sí. ¿Y podemos utilizarlo? Sí. Vemos descubrimientos de arqueología, de ciertos lugares que se descubren y demás, bíblicos, aspectos bíblicos. ¿Y los usamos? Sí. ¿Y son útiles? Sí. ¿Y qué decimos? Es verdad y es verdad de Dios. La verdad es de Dios. Hermanos, si hombres no creyentes han podido conocer ciertas cosas respecto a quién es Dios, el creyente debería tener humildad para escuchar de ellos. Quitar todo el error a través de la palabra de Dios, pero todavía tener un oído dispuesto a aprender. Si no, vamos a contradecir la práctica de Moisés. Porque cuando Jetro fue y le dijo, a ver, mi amigo, estás haciendo las cosas muy mal. Mira, tienes mucho coraje, pero de administración no sabes mucho. Así que Jetro le dijo, haz esto, ordénalo así. Y empezó a funcionar. Ahí está el grande Moisés. Ahí está ese paladín que abre su oído para recibir instrucción del pagano Jetro. Quizá convertido después, no lo sabemos. Pero abrió su oído para escuchar. Entonces esto vuelve incluso algunas preguntas innecesarias, hermanos, y los que están dando escuela clásica, algunas preguntas se vuelven ya innecesarias. Porque si alguien pregunta, ¿y por qué estudiar a este gran filósofo? O a este otro grande. Porque si encontró la verdad, yo la quiero saber. Porque si es verdad de Dios. Ok. El uso apologético. Y con esto concluyo. El tercer uso de la teología natural es el uso apologético. ¿Qué significa apología? Significa defensa de la fe. El apóstol Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni los conturbéis, sino santificaos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El creyente no solo debe usar la teología natural para sí mismo, sino para evangelizar. Y esto ya lo vimos en dos textos en Hechos. Por eso es que hoy no estoy usando demasiado la escritura, porque ya dimos la base bíblica de la teología natural. Y aquí argumentamos cómo el apóstol Pablo empezaba a evangelizar a los incrédulos por medio de cierta teología natural, por medio de ciertas cosas que ellos sabían que eran verdaderas. Bueno, así los creyentes pueden utilizar la teología natural para poder proclamar la
verdad a los incrédulos. En la iglesia, esto debe ser hecho cuando se confronta el ateísmo con la realidad de que Dios existe. En el hogar, hermanos, deben leer la Biblia diario con sus familias. Deben estudiar libros cristianos. Deben traerlos a la iglesia e instruirlos. Pero hermanos, no desprecien la teología natural en el corazón de sus hijos. No la desprecien. ¿Por qué? Miren, ustedes no saben si sus hijos salen como cristianos del hogar o no. Es algo que no podemos hacer. La salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos. Puede ser que algunos de nuestros hijos salgan del hogar sin ser cristianos todavía. Se casen sin ser cristianos todavía. ¿Qué debiste haber hecho para entonces? Saturarlos con himnos, para que si algún día es como John Newton, cuando estaba en su grado más bajo de pecado, los himnos que su madre le cantó cuando tenía 5 años fueran poderosos para arrastrarlos al Evangelio. ¿Qué más puedes hacer? Leer la Biblia, que memoricen textos, para que cuando se vayan y quizá se aparten incluso un poco de la iglesia, esperemos que no, pero puede ser, esa palabra no los deje pecar a gusto. Me acuerdo lo que alguien decía, es que ahora el cristianismo incluso me hace que ya no pueda pecar a gusto. Eso está bien. Tráelo a la iglesia para que escuche sermones y la palabra quede en su corazón. Pero hermano, mete también la teología natural. Porque allá afuera le van a decir que lo más razonable es no pensar en Dios. Encárgate de instruirlos bien en esto. Y si tú mismo tienes que ser preparado, compra libros de esto e instruye a tus hijos sobre estos principios. Para que cuando vayan allá afuera y sean tentados a vivir como les da en gana, entiendan que hay un creador. Recuerden que es necio, es torpe. Es torpe no creer en la existencia de Dios. Y esto los mueva a retenerse del pecado, a refrenarse. Eso es un uso de la teología natural. Ahora quizá tienes a tus hijos en escuela, en casa, y gloria a Dios por eso. Pero quizá en algún momento, tarde o temprano, tienen que salir a un mundo hostil. Prepáralos bien para que no sean movidos. Para que cuando estén allá afuera pueda mostrarle a los demás que lo inteligente es creer en Dios. Y que para ser ateo hay que empezar a dejar de usar el cerebro. En las calles. No solo en el hogar, en la iglesia, sino en las calles, hermanos. Hay personas con las que no necesitamos argumentar que Dios existe. Ellos saben que Dios existe. Hay otros con los que sí. Utilicemos esta teología natural para sacarlos de su engaño y llevarlos al Evangelio. Porque repito, hermanos, la teología natural en la cuestión apologética es solo un puente para llevarlos a Dios. Es solo un puente. Nada más. El fin no es dejarlos con creer que Dios existe, sino que este Dios que existe es la causa de todas las cosas y la causa de la salvación de los hombres. Así que quiera Dios que estas 5 lecciones que hemos dado de teología natural queden grabadas en nuestra mente y que veamos la utilidad, hermanos, de estos principios para nuestra vida cristiana, para el beneficio de nuestra vida y para evangelizar, para el bien de nuestras familias y el bien de los incrédulos allá afuera.